como vemos ahí, lo que es el número grueso de las toneladas que hemos movido este primer semestre, la caída ha sido, de enero a junio ha sido el 6,8%, como figura ahí, es decir, 1,2 millones menos de toneladas, que, bueno, cuando empezó esto de la pandemia y tal, pensamos que quizás iba a ser incluso superior, pero insisto, mal de muchos, consuelo de tontos, son malos datos, y es cierto, ponemos ahí al lado en la transparencia, a nivel del conjunto de puertos del Estado todavía no están los datos definitivos, pero sí lo están a mayo, y en junio no van a ser mejores. En mayo el conjunto de puertos, la media de puertos del Estado era del 10%, y lo que son los puertos de interés general de la cornisa cantábrica pues era del 14%, es decir que nosotros incluso un mes más estamos bastante por debajo de las caídas medias de los puertos de interés general de puertos del Estado, y mucho menos, por supuesto, de los de la cornisa cantábrica. Bien, en cuanto a la cifra de negocio, bueno, las medidas estructurales de apoyo económico, por poner un seguimiento de cómo vamos en los compromisos que adquirimos en el Plan Estratégico 2018-2022, vemos que en el año 2020, entre la reducción de la cuantía de la T3, que pusimos en marcha en julio del 18, y la nueva valoración de terrenos, que pusimos en mayo del 19, en total han sido 4.400.000 la reducción de las tasas portuarias a nuestros clientes. Vamos en un grado de ejecución importante, el 78,6% de lo que teníamos comprometido para el plan estratégico 18-22. En ese sentido, también como dato, para que nos dé un poco la dimensión y el esfuerzo de lo que estamos haciendo, esos 5.600.000, que es el compromiso a 2022 y que parece que es factible cumplirlo, pues supone un 7,5% de nuestra facturación. O sea, un esfuerzo realmente importante. Estas son las medidas estructurales. A estas se han añadido y hemos sumado pues las medidas coyunturales de apoyo económico derivadas de las consecuencias del COVID. En total hemos hecho una cesión temporal de tesorería a nuestros clientes por valor de 54.800.000, con los aplazamientos que figuran ahí, en los términos y cantidades que figuran ahí. Y en cuanto a reducción de tasas, pues al final han sido 5.250.000 euros los que ponemos a disposición de nuestros clientes. En total, entre las medidas estructurales, que eran 4.400.000, más las medidas coyunturales, que son 5.250.000, pues hemos puesto a disposición una reducción de tasas de hasta 9,65 millones de euros y un retraso en los cobros por valor de 54.800.000 euros. Un esfuerzo importante que era necesario porque podíamos hacerlo. Decir que también ha habido algún otro tipo de ajuste vinculado a la redacción de gastos de la propia autoridad portuaria por valor de más o menos de 1 millón de euros. Y bueno, pues ese es el esfuerzo que hemos sido capaces de hacer, que hemos impulsado para que, en definitiva, las empresas que operan en el puerto pues estén en mejores condiciones para superar esta crisis. Sí que vamos a ser capaces, durante este ejercicio, de impulsar todos los proyectos de inversión que teníamos por un valor de aproximadamente 67 millones de euros. La urbanización de la primera fase del espigón central se ha adjudicado ya, mañana informaremos al Consejo de Administración. Destacar, como ya sabemos, que no solamente para esta fase de urbanización, los datos de la superficie que se genera lo tenéis en la nota de prensa, tenemos ayuda de los fondos europeos por valor de 20 millones para el conjunto del espigón.